Bien, estamos explicando el tema de funciones. En este caso, el tipo de ejercicio que veremos será dominio y rango. Para dominio y rango tenemos algunas restricciones. Veamos cuáles son. Tenemos tres restricciones, una con fracción, raíz cuadrada y logaritmo. Veamos la primera. La primera, arriba puedes tener x más 1, puedes tener un número cualquiera. Lo importante es abajo. En el denominador tienes que cuidar que sea siempre distinto de cero. Puede ser positivo o negativo, pero nunca igual a cero. Veamos por qué. Tenemos la fracción, arriba pongamos un número cualquiera, digamos 8, y abajo un cero. Si pongo igual, me da error matemático. Quiere decir que esta operación no existe en los números reales. Entonces, con los ejemplos veremos cómo trabajar con esto. Vamos con la siguiente, raíz cuadrada. ¿Qué pasa si yo pongo raíz de un número negativo cualquiera? Error matemático, no existe esta operación en números reales. Entonces, lo que está dentro de la raíz cuadrada tiene que ser sí o sí mayor o igual a cero. Veamos qué pasa si es cero. Hay respuesta. ¿Qué pasa si es un número positivo? Hay respuesta. Pero no existe para números negativos. Esto solo se da en raíz cuadrada. Veamos. Si tengo raíz cúbica de un número negativo, me da un resultado. Entonces, solo para raíz cuadrada. ¿Qué pasa para una raíz cuarta, por ejemplo? Tampoco existe. Entonces, para una raíz par, 6, que también vendría siendo una raíz cuadrada, tampoco hay respuesta. Vamos con la última, logaritmo. El logaritmo no puede ser ni cero ni negativo. Sí o sí tiene que ser mayor a cero, o sea, un positivo. Comprobemos. Logaritmo de un número positivo me da solución. Veamos qué pasa si es un número negativo. Error. Veamos qué pasa si es cero. Error. Entonces, sí o sí, lo que está dentro del argumento del logaritmo tiene que ser mayor a cero. Bien, vamos con el primer ejercicio, la función f, la tengo acá. Y vemos en cuál de estas restricciones podemos caer. No tengo raíz cuadrada, no tengo logaritmo, pero sí tengo una fracción que tiene x. Entonces, mi denominador sí o sí tiene que ser distinto de cero, ¿sí? Por esta restricción. Entonces, podemos despejar. Menos 1 está con negativo, pasa al otro lado con positivo y tendría que x es distinto de 1. Finalmente, mi respuesta sería de la siguiente forma. D significa dominio. ¿Por qué estamos hallando el dominio? De la función f, porque mi función es f. Este símbolo significa para toda. X porque es x lo que estamos evaluando. Que pertenece a los números reales. Esta barrita significa tal que. Y acá es donde ponemos nuestra restricción, que en este caso sería cuando x es distinto de 1. Dominio para la función f para toda x que pertenece a los números reales, tal que x sea distinto de 1. Vemos en la función g en cuál de estas restricciones puede caer. No tengo fracción, no tengo logaritmo, pero sí tengo raíz cuadrada. Entonces, lo que está dentro de la raíz cuadrada tiene que ser sí o sí mayor o igual a 0. Lo que está dentro de la raíz cuadrada tiene que ser sí o sí mayor o igual a 0. Y de acá despejamos x. 2 está sumando, pasa al otro lado a restar. Y ya lo tenemos despejado. Y ponemos nuestra respuesta. El dominio de la función g para toda x que pertenece a los números reales, tal que mi restricción x sea mayor o igual a menos 2. Vamos con el ejemplo 3. Función h. Mi función h, ¿en cuál de estas puede caer? No tengo fracción, no tengo raíz cuadrada, sí tengo logaritmo. En este caso, lo que está dentro del logaritmo sí o sí tiene que ser mayor a 0. Este 1 no me interesa en este caso, solo lo que está dentro tiene que ser mayor a 0. Y despejamos x. 5 está dividiendo, pasa a multiplicar. 5 por 0, 0. 3 está sumando, pasa a restar. Sería menos 3. Y 2 que está multiplicando x pasa a dividir. Y lo tenemos ahí. Luego, ponemos la respuesta. El dominio de la función h
para todo x que pertenece a los números reales, tal que mi restricción x sea mayor a menos 3 medios. Vamos con el cuarto ejemplo. Mi ejemplo, ¿en cuál de estas restricciones puedo caer? No tengo fracción, bueno, sí tengo fracción, pero no tengo un x debajo. Entonces, esta nada que ver. Raíz cuadrada, ¿tengo alguna raíz cuadrada? No. ¿Tengo logaritmo? No tengo logaritmo. Entonces, no puedo caer en ninguna de estas tres restricciones. ¿Cómo pondría mi respuesta? El dominio de la función q para toda x que pertenece a los reales. En este caso no hay tal que y no hay restricción. Entonces, solo esta sería mi respuesta. La última función, la 5, la vamos a analizar, no la vamos a resolver. Veamos. ¿Puedo caer en esta restricción? No, bueno, sí, porque acá tengo un denominador x. Entonces tendría que evaluar para esto. ¿Puedo caer en esta restricción? Sí, porque tengo una raíz cuarta. Entonces lo que está dentro de la raíz cuarta tiene que ser mayor o igual a 0. ¿Puedo caer en esta restricción, el logaritmo? Sí, porque tengo un logaritmo. Entonces lo que está dentro del logaritmo tiene que ser sí o sí mayor a 0. Entonces puedo tener las tres restricciones en un solo ejercicio. Bien, vamos con el rango. En este caso el ejercicio me pide hallar el rango. Al rango también se le llama imagen o se le llama codominio. Tiene esos tres nombres, mejor conocido como rango. De las siguientes funciones. En este caso solo vamos a resolver para esta función, para la primera. ¿Qué es lo que haces? Copiamos el ejercicio. A esta f de x le llamamos y. Tenemos que despejar x para que de este lado solo te quede y. Entonces veamos. X menos 1 está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicarse con y. Tenemos acá el producto. Distribuimos y por x, xy. Y por menos 1, menos y. X más 1 solamente lo vamos a copiar. Menos y está con negativo, pasa a este lado con positivo. Lo tenemos acá. X está con positivo, viene a este lado con negativo. Lo tenemos acá. Los demás términos se mantienen. Acá puedo hacer factor común. X lo saco y me quedará entre paréntesis y menos 1. Y menos 1 está multiplicando a x. Pasa al otro lado a dividir. Tenemos acá. Esta parte de despejar x es la más complicada porque requiere mucha álgebra. Una vez que despejamos x, nos vamos con las restricciones. Evaluamos la función. ¿En cuál de estas restricciones puedo caer? En la que tiene fracción, no tengo raíz ni logaritmo. Entonces, el denominador tiene que ser sí o sí distinto de 0. Es lo que me dice la restricción. Despejamos y. 1 está con negativo, pasa a este lado con positivo. Lo tenemos despejado y ponemos nuestra respuesta. El rango, porque en este caso te dice el rango. Si te dijera imagen, pones una I mayúscula. Si te dijera codominio, pones una C mayúscula. El rango de la función f, porque es esa f, para toda y que pertenece a los números reales, ojo que esto es para y, ya no es para x, para y, el rango siempre es para y, que pertenece a los reales, tal que la restricción y sea distinto de 1. Y es el mismo procedimiento para el ejercicio 2, hay que despejar y usar restricciones. Lo mismo para el ejercicio 3, tenemos que despejar x y usar las restricciones.